Bienvenidos, mis queridos telepensantes, a este nuevo programa Las Verdaderas Mentiras, coproducido por la industria del miedo. Ahora que somos una gran red que ha sido identificada por el señor Malamata, que usted escasamente ubica, puede disfrutar de este nuevo entertainment que nos trae a la realidad las verdaderas amenazas que estamos enfrentando como país, para hablar en serio de los temas que nos van a cambiar la vida en el caso de que entre en vigencia el proyecto de nueva constitución. Es que estamos, como siempre, con nuestro querido constituyente Martín Arrau y hemos convidado a nuestro primer invitado, que es Rodrigo Poyanco. Él es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es magíster en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela en España en 2018. Martín, Rodrigo, gracias por estar en este primer capítulo de Las Verdaderas Mentiras, coproducción de la industria del miedo. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, un gusto estar contigo una nueva semana. Ya cuando la convención va pasando desde este mundo de este idealismo mágico a la realidad, ¿no es cierto? Ya hay un articulado que aquí ya la gente puede empezar a revisar, y por eso es tan importante tener invitados que nos puedan ir ilustrando de algunos alcances o efectos que podría tener este mágico texto que se le propone a la ciudadanía. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Hoy día el tema, para que lo sepan los telepensantes, son ni más ni menos que los derechos sociales. La gran promesa que llevó a que una gran mayoría de quienes votaron a prueba hayan tomado esa decisión. Bueno, gracias Vanessa, gracias Martín por invitarme. Bueno, precisamente por eso creo que es tan importante, por lo que explica Vanessa, explicar básicamente qué es lo que hacen los derechos sociales en una constitución, y qué es lo que puede hacer una constitución por los derechos sociales. Yo creo que eso es fundamental para entender por qué el proceso constituyente ha tomado la deriva que ha tomado, y por qué, digamos, es muy probable que lo que se promete en la Constitución no se pueda realizar. Lo que pasa es que esto tiene que ver con la forma en que entendemos una Constitución. ¿Ya? Esto es básico, pero a mí me gusta recalcarlo una y otra vez, porque me parece que justamente esto es lo que nos ha discutido como corresponde en el proceso constituyente. Existe una forma de entender la Constitución, que es la forma clásica anglosajona y la forma europeo-continental después de la Segunda Guerra Mundial, que es entender a la Constitución como un documento jurídico que limita el poder mediante reglas de derecho. ¿Ya? Y eso lleva a que las constituciones estén repletas de normas que limitan el poder para defender los derechos y libertades de las personas. Separación de poderes, listado de derechos clásicos. Existe un segundo tipo de constitución, que es básicamente el que rigió en Europa hasta la Segunda Guerra Mundial, y el que rigió en América Latina hasta los 80 más o menos, o fines de los 80, que es la Constitución como el documento que consagra de forma solemne los objetivos que busca la sociedad, ¿ya? Entre ellos, por supuesto, los objetivos de tipo socioeconómico. ¿Bien? Ahora, el problema es que después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en Europa, nosotros seguimos la tradición europea continental, se llegó a la conclusión de que está súper bien de que una constitución establezca objetivos políticos y sociales, pero resulta que si una constitución no limita el poder para defender los derechos y libertades de las personas, esa constitución no está cumpliendo con su función esencial, ¿ya? A mayor abundamiento. ¿Ya? Esto que estoy contando yo no es compartido por todos mis colegas, pero normalmente mis colegas dicen el Estado social de derecho es la culminación, la cúspide del perfeccionamiento del constitucionalismo. Yo digo no, porque Estado social y derechos sociales existen en el constitucionalismo al menos desde el siglo XIX. Justamente la Constitución de Weimar, que termina en el socialismo, es una constitución repleta de derechos sociales. Y es por eso que los alemanes sacaron a todos los derechos sociales de la ley fundamental actual. ¿Por qué? Porque los derechos sociales cumplen otros objetivos, pero no limitan el poder. Entonces el constitucionalismo contemporáneo descansa la piedra basal en la limitación del poder más que los objetivos socioeconómicos. ¿Ya? No es que no puedan haber objetivos socioeconómicos en una constitución, pero están subordinados a la limitación del poder. ¿Ya? Entonces, no sé si ya me quieren hacer alguna pregunta, el problema está cuando se dice que la constitución tiene como finalidad primera o principal
digamos, lograr objetivos socioeconómicos. Ese es un objetivo secundario y además difícilmente lograble por una constitución, por razones que puedo desarrollar con más tiempo, pero para que hagamos el diálogo, para que ustedes me quieran hacer alguna pregunta. Yo quería preguntarte por esta teoría justamente que probablemente comparten con o sin conocimiento de la misma muchos de tus colegas, cuyo autor fundamental es Luigi Ferrajoli, que es la teoría del Estado de Derecho garantista. En el Estado de Derecho garantista lo que nosotros tenemos a la vista es que el derecho de propiedad no puede ser considerado un derecho fundamental como sí lo son las libertades y los derechos sociales. Y lo cito acá porque a diferencia de los derechos, porque los derechos patrimoniales, es decir, los derechos de propiedad, establecen relaciones de dominio y de sujeción, es decir, de poder y de exclusión entre sujetos jurídicamente desiguales, a diferencia de los derechos fundamentales que no serían negociables, entre ellos los derechos sociales, y corresponden a todos en igual medida. Por lo tanto, mi pregunta acá es, por la lectura que has hecho tú del tratamiento que se le ha dado a los derechos sociales y la forma constitutiva en el diseño de este proyecto constitucional, uno diría que están en la línea de un Luigi Ferrajoli, es decir, de supeditar los derechos patrimoniales a una especie de redistribución a través del fallo judicial de esos bienes materiales en la forma de derechos sociales a quienes el juez determine que corresponda? A ver, tu pregunta tiene varios aspectos. Voy a tratar de seguir el principal, que es Luigi Ferrajoli y Alexi, que es un jurista alemán, tienen los dos, si bien desde puntos de vista distintos, tienen una misma característica, que es su doctrina es muy útil para proveer argumentos para que los jueces se liberen de su obligación de aplicar el derecho para pasar a hacer justicia en base a principios sustanciales, aunque contradigan al derecho. ¿Me explico, no? Por eso que Ferrajoli y Alexi y todos los autores que lo siguen, hay una escuela grande que se llama el neoconstitucionalismo, que tiene muchas presentaciones, pero estos autores podrían reconducirse al neoconstitucionalismo, que es básicamente la excusa doctrinaria que usan jueces, autores, para disfrazar posiciones políticas, pero revistiéndolas del papel celofán de lo jurídico. ¿Te fijas? Entonces, la verdad es que a mí me gusta que el Estado regule la economía y otorgue los derechos sociales. Podría decirlo así, pero sonaría muy feo. Entonces yo digo, mira, en realidad hay que ponderar las necesidades entre las personas. O lo que está diciendo Ferrajoli, no, en realidad los derechos sociales son los derechos fundamentales. ¿Te fijas o no? Pero en el fondo es el enmascaramiento de un proyecto económico y político, no jurídico, bajo el papel celofán de lo jurídico. ¿Ya? Ahora, el tema está en que una constitución directamente, de forma muy difícil, puede garantizar cuestiones como la redistribución de los recursos o la satisfacción de los niveles socioeconómicos, digamos, de la población. ¿Por qué? Porque siempre en derecho se hace una distinción entre los derechos civiles o clásicos y los derechos sociales, en particular los prestacionales, ¿ya? Los derechos sociales tienen muchas formas. Están los derechos sociales negativos, que son los laborales, y están los derechos sociales positivos o prestacionales, que son los del estallido social o el estallido de violencia, que son seguridad, vivienda, salud, educación. Ya. El problema está con los prestacionales. ¿Ya? Los derechos sociales prestacionales, al final del día, son políticas públicas constitucionalizadas. O sea, esa es la naturaleza real de un derecho social. Es decir, por ejemplo, si a ti te dicen, digamos, las personas tendrán una vivienda digna, eso es una política. Digamos, eso se puede reformular de la siguiente manera. La Constitución le está diciendo al sistema político, usted tendrá que diseñar una política de vivienda para que la gente tenga una vivienda digna. Bien. Existirá un sistema nacional de salud. Eso significa una política por la cual hay que crear un sistema nacional de salud, etc. El problema es que, a diferencia de los derechos civiles que tienen aplicación directa, y por eso los jueces pueden aplicarlos desde el texto constitucional sin nada más, los derechos sociales pasan por un proceso intermedio, que es un proceso que se llama, bueno, esto es de sentido común, pero es que hay que explicarlo así, las políticas públicas. ¿Te fijas, no? Entonces, entre lo que promete la Constitución y lo que pasa en la realidad, o sea, la casa de 90 metros cuadrados con vista al nororiente y jacuzzi, como decía la Teresa el otro día, ¿cierto? O el servicio de salud, digamos, no sé, en la clínica Las Condes, lo que tú quieras, está entre medio, está la política pública.
y tan importante las políticas públicas, que si tú analizas muchas de las más importantes constituciones de Occidente, las que tienen los mejores estados de bienestar o social, algunas ni siquiera tienen derechos sociales. ¿Por qué? Porque las políticas son excelentes. ¿Te fijas o no? Eso determina una diferencia entre lo que establece la Constitución y lo que pasa en la realidad. ¿Por qué en América Latina estamos rodeados de estados sociales, de constituciones de estados sociales y derechos sociales, y no estamos en Dinamarca? ¿Por qué? Porque resulta que las constituciones están llenas de promesas, pero la forma de llevar a cabo, de materializar esas promesas es un desastre. ¿Te fijas o no? ¿Por qué la gente, digamos, huye, digamos, de los paraísos de estado social hacia Norteamérica, Europa o hacia Chile? Porque Chile, que no tiene un principio de estado social, sin embargo ha tenido excelentes políticas sociales. ¿Te fijas o no? Entonces, lo que yo diría es, en el análisis de cualquier constitución, lo que uno tiene que estudiar no es tanto las promesas socioeconómicas, que, insisto, no es ni bueno ni malo que estén, lo que pasa es que no van a tener una eficacia directa. No es tanto preocuparse de lo socioeconómico como de la limitación del poder, que eso sí va a tener eficacia directa, de inmediato. ¿Se fijan o no? O sea, si por ejemplo se desprotege la libertad de enseñanza, se acaba la libertad de enseñanza. Punto. Ahora, al contrario, si te dicen tendremos colegios públicos trilingües para todas las personas, eso se puede demorar 15 años. Y además, hay un montón de factores que lo podemos, a ver si tenemos tiempo para conversarlo, que son líneas transversales en esta nueva Constitución que modifican absolutamente lo que la gente, me imagino yo, está esperando en materia de derechos sociales. Ahora, disculpa, me doy una vuelta súper larga para responderte lo que tú me preguntaste. ¿Qué pasa con Ferrajoli? Ferrajoli y Alexis y otros autores básicamente confunden la libertad sustancial con la libertad política. Y son cosas totalmente distintas. Una constitución que no puede asegurarte la libertad, pues, digamos, material, real, que sería básicamente la libertad de no tener, digamos, necesidades materiales que coarten tu libertad de elección efectiva, eso no lo puede garantizar una constitución. Lo que sí puede garantizarte una constitución es la libertad política. Es decir, que el Estado no aplaste tus derechos y libertades. Dicho eso, fíjate tú que el primer teórico, el gran teórico del constitucionalismo, que era John Locke, él dijo, a diferencia, y ahí tú ves la diferencia entre un Ferrajoli y un Alexis, que no son libertarios, y un John Locke. John Locke decía, ¿cuáles son los 3 derechos que tiene que garantizar el sistema político? Vida, libertad y propiedad. ¿Por qué? Porque John Locke sabía perfectamente que la propiedad personal es el fundamento de la libertad política y de la libertad personal. Es decir, la persona que tenga propiedad, por modesta que sea, ya es más libre que quien no tiene propiedad respecto al poder político. Y por lo demás, si tú lo piensas bien a nivel histórico, esto es una reflexión, un rollo filosófico mío, pero digamos, faltaría que alguien lo fundamentara con mayor propiedad. Mi opinión es que la clase media como fenómeno sociológico existe desde que existe el derecho de propiedad. Por eso que no había clase media en el siglo XVIII, XVII, XVI, y sí hay en el siglo XIX, XX. ¿Y qué es lo que hacen los totalitarismos en general? Todos, de izquierda y de derecha. Lo primero que hacen es tratar de aplastar al derecho de propiedad. Porque así la gente se transforma en asalariada del Estado. Martín, tú que Oye, ya sabes harto de no, estas cosas, ¿cómo lo ves esto que nos dice Rodrigo respecto a este punto de la o sea, propiedad? mira, encantado de haber tenido un nivel de debate de este nivel en la Constitución, digamos, habría sido un gusto. Y gracias, Rodrigo, porque aclaras tantos puntos que quizás a uno, que yo vengo del mundo más de la ingeniería o de la agricultura, no del mundo de las leyes, es un agrado escucharlo con tal claridad conceptual. Y te tenía una pregunta, porque efectivamente va a existir en esta redacción una colisión brutal de, no sé si de derechos, ahí tú lo conceptualizas mejor, pero efectivamente yo creo que la vida, la libertad y la propiedad privada seguir perseguir la felicidad, como dice la Constitución de Estados Unidos, son realmente las cosas fundamentales que tiene que garantizar la Constitución. Pero acá se pone una lista de promesas muy larga, ¿no es cierto? No solamente salud, seguridad social, educación, bueno, muy estatizada, digamos, con control estatal, con poca libertad, pero sino que entramos a la garantía de la energía eléctrica limpia, de la alimentación, del libro y la lectura, el ocio, el tiempo libre, la vivienda, y puedo seguir, una lista muy, muy larga, digamos. Pero viendo el artículo 1 que se propone en esta Constitución, en el inciso 3, sale que un deber del Estado es deber del Estado generar las condiciones necesarias para proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de derechos. Artículo 1, inciso 3. Y también en el artículo 1, respecto a principios tributarios, en el inciso 3 dice, el sistema tributario tendrá dentro de sus objetivos
la reducción de las desigualdades y la pobreza. O sea, vemos que hay un lineamiento claro a un Estado proveedor y que tiene que reducir las desigualdades administradas por los políticos, ¿ya? Por tanto, cuando se haya hacer una gran lista de promesas de derechos sociales, cuando se coarta la propiedad privada, porque claramente se bajaron algunos estándares, digamos, en protección, en fin, ¿cómo se va a dirimir esta colisión de las libertades de las personas que puedan perseguir sus propios fines en total libertad versus este Estado y políticos que van a decir cómo vivir la vida de cada una de las personas? Esta redistribución, esta reducción de desigualdades que se dice literalmente en este texto, ¿a qué puede llegar? ¿Quién va a decir? ¿Va a ser un juez el día de mañana que va a decir, oiga, puedo tener impuestos expropiatorios con tal de satisfacer esto y que los políticos pueden redistribuir? ¿Cómo se ha arreglado los países que tienen estas listas de promesas tan largas, digamos? Lo que sucede es que una constitución tiene dos formas de ser aplicada, dos formas de ser entendida. Una es la forma jurídica, que normalmente es la que corresponde con la limitación del poder y que está a cargo de los tribunales de justicia o del Tribunal Constitucional, si existe, y la otra es la forma que tiene que ver con cómo se traducen los fines constitucionales en políticas, y esa es la que le corresponde al sistema político. Entonces, la pregunta, digamos, en un sistema ideal, que por ejemplo el que tiene la Constitución actual, el sistema ideal consiste en que la Constitución realmente fija fines muy generales y deja una apertura al sistema político para que las diferentes opciones políticas que legítimamente debaten en la arena democrática puedan escoger una forma de lograr el objetivo u otra forma de lograr el objetivo. Por ejemplo, nuestro objetivo político va a ser obtener una vivienda para todos, ¿ya? Algunos dirán, miren, eso se obtiene creando empresas estatales con las cuales a su vez van a construir casas y se las van a entregar a la gente, bien, años 70, años 60, o al revés, Constitución del 80, otras personas dicen, bueno, la Constitución del 80 no lo dice, lo dicen los políticos que han estado aplicando la Constitución del 80, no, mira, creamos un sistema de subsidio, que la persona ahorre, le pasamos subsidio en la mano, ella verá, etc. ¿Ya? Esas son dos formas de lograr el mismo objetivo. Eso es lo que hace la Constitución, ¿ya? En un sistema normal, digamos, como la Constitución tiene una apertura de la forma de en cuanto llegar al objetivo, es el sistema político democrático el que determina, y en definitiva la ciudadanía la que determina cómo quiere llevar adelante su objetivo. Y eso es controlado por los tribunales de justicia, para que no pasen por encima de los límites negativos. ¿Te fijas? O sea, por ejemplo, yo puedo proveer de vivienda, no sé, expropiando a precio justo un determinado terreno, pagándole a las personas a las que les quite su propiedad el precio que corresponde, o puedo aplicar el expropiase, echado. ¿Te fijas? O sea, las dos formas son formas de solucionar el mismo problema, pero una de ellas vulnera los derechos y la otra no. ¿Te fijas? Entonces los tribunales están ahí para evitar que las políticas sociales pasen por encima de determinados límites. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta, Martín, es: depende de cómo esté figurado el sistema de control político en la nueva Constitución. Sí, como todo indica, vamos a tener un parlamento súper poderoso, más, mejor dicho, un congreso de los diputados y diputadas, o diputadas y diputados, no sé por qué pusieron ahí, o podrían haber puesto diputados y se ahorraran el tema. Porque además, acuérdate que lo que empieza a pasar cuando los géneros empiezan a crecer, o sea, diputadas, diputados, diputadas, el más LGTQ, no sé, bueno, no me quiero reír. El asunto es que si hay un congreso todopoderoso, el papel de los tribunales disminuye grandemente. Por lo tanto, el Parlamento tiene cada vez más libertad, no solo para llevar adelante las políticas sociales, que eso estaría en sí mismo no tiene nada de malo, sino que para empezar a entusiasmarse y avanzar sobre los derechos y libertades de las personas. Esto ni siquiera de mala fe, ¿ya? Porque a veces los políticos están tan entusiasmados con lo que quieren lograr, con el fin de bien común que quieren lograr, que no tienen problema en reparar en algunos pequeños detalles. Bueno, si vamos a pasar por encima de estos pequeños derechos, pero bueno, ya se verá, lo arreglaremos más adelante. Es una tendencia común del proceso político. El derecho constitucional parte de la base de que el poder político, por su propia naturaleza, tiende a ser expansivo, por su propia naturaleza tiende a desbordarse, sobre todo cuando es un poder político democrático. Eso también es muy poco. El constitucionalismo contemporáneo no nace para limitar a los reyes y a los señores feudales. El constitucionalismo democrático nace para limitar a la democracia, al poder democrático. O sea, no se puede hablar en el siglo XXI de democracia si no se habla de constitución, es decir, no se puede hablar de democracia si no se habla al mismo tiempo de limitación del poder político. O sea, no basta con que algo sea democrático, tiene que ser constitucional. Entonces, sí, como todo indica,
En este caso, con un Congreso súper poderoso, en realidad va a ser el Congreso el que va a determinar cómo se satisfacen o no las necesidades y cómo se interpreta o no la Constitución. Es decir, sería, y esto digamos, y este es un problema, porque estamos volviendo prácticamente al constitucionalismo del siglo XIX, ¿cierto? El constitucionalismo del siglo XIX era fundamentalmente eso, constituciones declarativas, que establecían un montón de objetivos políticos, pero en realidad el Congreso veía cuál cumplía y cómo lo cumplía. ¿Te fijas? Y hay tanto adjetivo en cada derecho que básicamente eso favorece la confusión para que, de hecho, por ejemplo, se podría escoger uno de los adjetivos y ponerle mucho énfasis y justificar con eso toda una política pública, y más adelante se puede escoger otro objetivo. ¿Te fijas? Insisto en una cosa. El problema acá no es tanto los objetivos sociales que establezca la Constitución, sino que cómo la Constitución se va a asegurar de que esos objetivos se cumplan sin vulnerar los derechos y libertades de las personas. Eso es lo que puede hacer una Constitución y eso es lo relevante. Lo otro depende de tantos factores. Depende de tantos factores. Mira, no sé, pues, la Constitución creo que no alcancé a revisar. Aquí tengo la Constitución. Déjame ver si viene alguna garantía alimentaria. Creo que sí, ¿no? Martín, ¿hay una garantía sobre el derecho a los alimentos, no? Sí está, sí, me dio un segundo de la busco, pero sí está y con varios epítetos, digamos, como todas estas cosas. Ya, ¿tú sabes que la Constitución de Venezuela también tiene una garantía sobre la seguridad alimentaria? Por suerte, porque si no, imagínate dónde estarían. Claro, o sea, lo que te quiero decir es, cuando se trata de objetivos socioeconómicos, la importancia de la Constitución es a lo más indirecta. Mira, es más, si tú haces una correlación entre los países desarrollados y el Estado de Derecho, te darás cuenta de que, no por casualidad, los países más desarrollados son también los que tienen un mejor Estado de Derecho. Es decir, muchos de esos países ni siquiera tienen Estado social, al menos como principio, o derechos sociales, pero tienen un tremendo Estado de Derecho. Hay muchos factores que determinan que una sociedad sea desarrollada, pero si hay uno a través del cual la Constitución puede contribuir directamente, no es a través de los derechos sociales, insisto, no es ni bueno ni malo que estén, tienen otros problemas, pero que estén no es tan malo. El tema está en que el desarrollo social lo puede lograr una Constitución mucho más protegiendo el Estado de Derecho que, digamos, consagrando normas socioeconómicas. O sea, por ejemplo, no sé, independencia de los tribunales, libertad de prensa, derecho a propiedad, libertad económica. Si tú vas a los de los países serios, eso es lo que hacen. Ahora, y como consecuencia del desarrollo que se obtiene por eso y por otros factores, como una pirámide poblacional desarrollada, como una economía sana, de ahí salen los recursos y las herramientas para satisfacer las necesidades socioeconómicas. No es al revés, nunca ha sido al revés. Sí, ¿ya? Pero Rodrigo, ¿sabes qué es lo que me pasa con todo esto? Que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero evidentemente que sí, que eso en la medida en que la entrada al análisis es una entrada que parte de la base que lo que se busca es fortalecer la democracia, es lograr entregar esos derechos sociales a la mayor cantidad de la población posible para, en el imaginario de alguien, por ejemplo, como Agustín Squella, tener una sociedad más justa. Supongamos eso, ¿ya? Pero si yo soy Fernando Atria, y lo digo yo desde mí, ustedes pueden no compartir mi punto de vista, pero este es mi punto de vista, he estudiado bastante lo que él ha escrito, etc. Entonces, ese no es mi objetivo. Mi objetivo no es una distribución de derechos sociales, sino nosotros aquí hubiéramos tenido una constitución que nos hubiese acercado más, si ustedes quieren, a Argentina que a Ecuador, a Argentina que a Venezuela. Nosotros acá no tenemos, porque lo que pensaban al principio era que nos acercáramos a Suiza, a Finlandia, a los Países Bajos. No, acá ya ni siquiera nos acercamos a Argentina, donde el 40 y tantos por ciento y el 50% depende del bono del Estado. No, acá ya estamos en definitiva en una impronta de socialismo del siglo XXI, ¿no es cierto?, en que lo que se está planteando es justamente un desmantelamiento del Estado de Derecho, con lo que la generación de expectativas ante la promesa de los derechos sociales solo se va a frustrar, pero lo que se logra políticamente es que en la mente de las personas los derechos sociales pasan a estar por encima de los derechos de primera generación. El punto de lo que busca la gente que quiere el poder total es la supresión de la legitimidad que los derechos de primera generación tienen en el discurso hegemónico, si tú quieres, democrático, liberal, constitucional, ¿sí? Entonces, donde yo piense que es más importante el derecho a la gratuidad en la educación que el derecho a la libertad de expresión,
ellos ganaron los totalitarios porque en definitiva voy a ir a que me adoctrinen, porque no tengo posibilidad de expresarme libremente y por lo tanto lo único que voy a tener es un título que va a tener un cierto reconocimiento de un mercado capturado a través del cual yo voy a poder obtener los ingresos que me permitan parar la olla. Entonces, lo que hay de fondo acá en la batalla cultural que se está dando, que es muy profunda, a partir de Ferrajoli, yo sigo con este gran amigo ¿no? de la teoría democrática, es que la gente entienda o que la gente llegue a creer que es más importante un derecho social que un derecho fundamental. Y ahí es donde yo creo que se da la madre de las batallas. No sé qué opinas tú de estas hipótesis tan desquiciadas que yo planteo. Bueno, eso ya es más es filosofía política o también filosofía del derecho. A ver, en derechos sociales siempre se ha planteado esta batalla entre aquellos que dicen que el constitucionalismo busca defender la libertad política y aquellos que dicen, no, mire, la libertad política sin libertad material no tiene sentido, por lo tanto lo que tenemos que hacer es la libertad material, que sería la que propuesta por los derechos sociales. Yo diría que el problema no está tanto en el objetivo, en el sentido de que creo que, digamos, decirle a la gente, mire, para usted tiene que ser más importante la libertad que los derechos sociales, yo no sé si sea el mejor camino, ¿ya? Porque yo mismo lo pensaría como que no es importante que coma, que tenga una vivienda digna. Claro que es importante. Lo que hay que plantear acá es si la Constitución es el instrumento o el camino para llegar a ello, ¿ya? Porque si utilizamos mal el instrumento, no sea que no logremos los objetivos políticos y sociales y terminemos reventando el instrumento para lo que realmente sirve. ¿Te fijas o no? Entonces, una constitución que le da énfasis a los derechos sociales en perjuicio de los derechos de primera generación, primero, no va a asegurar los derechos sociales, no va a asegurar su cumplimiento, y en segundo lugar, sí va a desproteger a las personas de otras garantías que son tan importantes para la vida como los mínimos materiales, ¿ya? Porque a mí me gustaría preguntarle a las personas si les gustaría tener una vivienda digna en el marco de una dictadura, que además tampoco van a tener una vivienda digna. Además. Entonces, claro, lo que yo diría es, cualquier aspiración legítima a beneficios materiales tiene que ser encauzada a través del proceso político. Por lo tanto, si usted quiere, señor, si usted quiere mejor vivienda, mejor salud, mejor educación, vote por los políticos que adecuadamente van a llevar adelante sus objetivos. Pero no use la Constitución para llegar a esos objetivos, porque va a terminar desarmando el escudo que usted tiene, que defiende derechos y libertades que al final del día, desde el punto de una vida verdaderamente digna, son tan importantes como los mínimos materiales. ¿Te fijas o no? Yo siempre pongo, digamos, siempre quisiera volver sobre eso, digamos. Todos, a ver, hay un autor que lamentablemente no me acuerdo en este nombre, y él mostraba como todos los grandes dictadores del siglo XX, y como todos los grandes regímenes totalitarios y autoritarios del siglo XX, y lamentablemente algunos que siguen en el siglo XXI, siempre, y de izquierda a de derecha, siempre ponían como fundamento o como justificación de su actuar autoritario, mire, es que nosotros estamos llevando adelante la justicia social. Así que esto de la libertad es un detalle, digamos, una cosa pequeña, no se preocupe, a usted lo que le importa es tener vivienda digna, salud digna, pero esto de la libertad política, no se preocupe tantera, señor. Y, de hecho, hay una cuestión que a mí, yo por ahí tengo algún artículo que te lo mandaré a Vanessa, donde hablo del principio de progresividad. Entonces yo me encontré con un texto, no lo tengo acá, que básicamente es donde Hitler promete la consecución del Estado social en Alemania para el pleno desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque todos los totalitarismos y todas las dictaduras te pueden ofrecer derechos sociales y Estado social, pero no te pueden ofrecer libertad. ¿Te fijas? Entonces, claro, el tema es que la libertad es como esas cosas que se saben, que se conocen solo cuando se pierden. Claro, absolutamente. Y en ese sentido, Martín nos puede dar una clase respecto de cuál es ahora el conflicto que hay ya no solamente entre derechos sociales,
Porque una cosa es un mínimo estándar material que hasta Hayek reconoce, pero no en la forma de un derecho. Una cosa es que uno tenga una cierta asistencia de un mínimo estándar que pueda incluso proveer el Estado, y otra cosa muy distinta es que yo tenga derecho a determinados bienes materiales a pesar de que pudiendo conseguirlos por mí misma, espere que eso se me conceda a partir del trabajo de otra persona. Eso es lo que hace el Estado en realidad. Pero sin duda que ahora se nos complica aún más el escenario. Martín, nosotros hemos hablado y seguro que a Rodrigo le va a interesar también abordar ese tema, pero me gustaría que tú se lo plantearas de la tensión que hay entre los derechos de la naturaleza con los derechos sociales y los derechos de primera generación, los derechos que yo creo que son los fundamentales. Sí, bueno, efectivamente, y llama la atención en esto que en una pasada rápida la gente está dispuesta a perder libertad frente a promesas de supuesto bienestar, ¿no es cierto? Claramente esa libertad nunca la recuperó y el supuesto bienestar no llegó, digamos, pero de buena primera, cuando se hace el análisis, la gente entiende que los países más libres son los que entregan un mejor estándar de vida porque la gente, bueno, se desarrolla, en fin. Tema largo que Rodrigo lo abordó súper bien. Pero espérate, Martín, hay un detalle no menor, porque normalmente los constitucionalistas de Estado social te dicen, mire, es porque hay garantías materiales o de bienestar, es que los países son desarrollados. Y normalmente, la verdad es que el orden es al revés. Porque los países son desarrollados, dan garantías de bienestar material. Y, entre otras cosas, el desarrollo llega no por tener muchos derechos sociales, sino que por tener un buen Estado de Derecho. O sea, ¿vale la pena ser esclavo si me garantizan que voy a tener casa, comida y todo y no tener libertad? Yo creo que no, digamos. Bueno, ese es el extremo. Que además tampoco va a tener casa y comida. O sea, digamos, no, el siglo XXI demuestran que pierden las dos cosas. Sí, ya está demostrado, más encima que un dato empírico. A lo que voy es que, claro, en esta constitución, aparte de que a las personas se les dan muchas promesas, digamos, todos estos ofertones, se crean estos derechos de la naturaleza, que tú nos podrás comentar más, que algo parece bien innovador, al menos en la experiencia constitucional mundial es algo más o menos novedoso, y además no se crean estos derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tenemos 3 tipos de derechos en nuestra constitución que han empezado a colisionar. De hecho, en Colombia, entiendo, la semana pasada se prohibió la pesca deportiva. No pescar para comer, pero el catch and release, o sea, pescar un pescado y liberarlo, porque eso es oiga, una naturaleza sufre de manera innecesaria, entonces se prohíbe. Llegamos a ese tipo de cosas y de ahí sigue avanzando. Esto es one way nomás y retroceder con esas cosas bien difíciles. Entonces, ¿cómo ves tú, más encima, esta colisión de pérdida de libertad o derechos fundamentales versus estos derechos prestacionales, pero más entre medio meterle los derechos a la naturaleza, ojo, con una definición amplísima de naturaleza que es desde la estratosfera hasta el subsuelo, que el Estado en esos bienes naturales dice cómo se usan y se gozan? Y más encima en algunos de ellos, como espectro radioeléctrico, agua, no hay capacidad de disposición. O sea, es una expropiación ya total, con un permiso simplemente temporal, caducable, por parte del Estado. O sea, ya la naturaleza invadió, más encima en la definición de propiedad privada se incorpora la función ecológica. O sea, realmente ya nos pusieron otra limitación a la propiedad privada. Y los pueblos originarios indígenas, que tienen derechos sobre todas las cosas naturales en sus territorios, que no se define cuáles son, por supuesto. ¿Sí? Ahora, más dificultad, ese pobre juez que tenía que decir si es que tenía que meter preso al presidente porque no le había dado la vivienda digna o la alimentación saludable a alguien, o sea, no estaba cumpliendo un mandato constitucional, pero más encima con la Defensoría de la Naturaleza hinchando porque, no sé, se va a cortar un árbol, más encima el pueblo originario diciendo que no le están respetando su derecho a la cosmovisión de la naturaleza. ¿Cómo tú crees que se puede llegar a resolver esto? O sea, ¿va a ser una judicialización eterna? ¿A qué vamos a llegar? Porque realmente la incertidumbre que se está generando con esto, para alguien que no es leguleyo como uno, la verdad es que dan pocas ganas de invertir y trabajar en un país con esta incertidumbre, digamos. ¿Cómo lo ves tú, digamos? Bueno, yo siempre en mis clases pongo, cuando hablamos del tema del lenguaje de los derechos, que tiene que ver un poco con lo que estamos conversando, de cómo se usan los derechos para lograr determinados objetivos políticos, ideológicos. Les pongo el caso del monito Naruto. No sé si conocen ustedes un caso de hace como 20 años atrás, de un fotógrafo que iba caminando por una selva digamos, del sudeste asiático, qué sé yo. Entonces al tipo se le ocurrió la genial idea de decirse a sí mismo un fotógrafo de la naturaleza. ¿Qué tal si pongo una cámara fotográfica en el suelo, con determinadas trampas, qué sé yo, para ver si los animalitos se sacan fotos ellos mismos cuando pasan? Bueno, resulta que aparece un monito que agarra la foto con la máquina con las 2 manos y se saca una foto. Y esa fue la primera selfie de un animalito en la historia. Se hizo súper famoso el monito Naruto, búsquenlo en internet. El asunto es que el tipo saca la foto, se empieza a publicitar, miren la foto, la primera selfie de un animalito en la historia, y aparece PETA. Y PETA, la famosa esta ONG internacional que defiende los derechos de las personas, empezó a decir
no es justo que el fotógrafo lucre con los derechos del monito, porque los derechos son del monito. El monito es el titular de los derechos de esta fotografía. Bueno, el tipo, PETA, persiguió al fotógrafo en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, y al final tuvieron que llegar a un acuerdo, por el cual el fotógrafo accedió a ceder una parte de los derechos de la fotografía a la defensa de los animales. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando se habla de los derechos de la naturaleza es algo que vaya a los tribunales a decir, oiga, defiéndame. Cuando tú dices los derechos de los animales, quiere decir que el pájaro azul, la cotorra argentina van a ir a un tribunal así como el Contralorito, no. Cuando tú le das derechos digamos, a seres inanimados, en el fondo le estás dando derechos a los grupos de personas que dicen defender a esos colectivos inanimados. Es decir, estás creando herramientas de presión en favor de colectivos que se autodefinen como representantes de la naturaleza, representantes de los animales, representantes, por ejemplo, también del indigenismo, también por el mismo lado. ¿Se fijan? Entonces, en un sistema, depende, digamos, de que tenga la predominancia, digamos, a ver, en un sistema como el que aparentemente, hay que estudiar un poco más, pero el que aparentemente está surgiendo de la nueva Constitución, ¿quién va a determinar cuáles son los derechos de la naturaleza y quiénes pueden defender esos derechos de la naturaleza? Lo más probable es que sea el propio Parlamento. ¿Te fijas, no? Es decir, la determinación de los titulares activos de estos derechos y de todos los derechos que aparecen, digamos, en la Constitución y del contenido exacto de estos adjetivos o palabras modificativas, digamos, no sé, la interculturalidad, interseccionalidad, solidaridad, justicia sustantiva, va a terminar siendo el propio Parlamento. Es decir, por mayoría política te van a terminar diciendo qué es la solidaridad, por mayoría política te van a terminar diciendo qué es la interculturalidad, etcétera, ¿ya? Hay que tener ojo con eso porque, por ejemplo, yo, justamente en una clase que di hace poco, justamente conceptos como interculturalidad, solidaridad e ideología de género son modificativos que también pueden tener un enorme impacto en materia de derechos sociales. Te pongo un ejemplo. Fíjate tú que en esta Constitución, tal como está quedando ahora, no hay iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto social. Es decir, los parlamentarios también pueden presentar proyectos de ley. Y resulta que hay una norma que dice expresamente, no la imprimí lamentablemente, ya, pero está por ahí. Martín, ¿tú te acuerdas de esta norma que dice que, creo que el artículo X se llama, el artículo X que dice, déjame ver si lo encuentro acá, que dice que, digamos, en la formulación de las políticas públicas y en la creación de los presupuestos deberá tenerse un especial interés, no me equivoco, digamos, no sé si se refiere a la ideología de género, me parece, digamos, eso, tendrá que aplicarse un enfoque de género en la definición del presupuesto y en la definición de las políticas sociales. Es decir, todos los derechos sociales que se están reconociendo en la Constitución van a estar filtrados por la ideología de género. Eso ya tiene un modificativo importante. O sea, pues, señora, señor, usted si es heterosexual, blanco, digamos, perteneciente al heteropatriarcado, no sé si usted va a tener los mismos derechos sociales que una persona que no pertenezca a ese colectivo. Pero Rodrigo, ¿puedes aclarar un punto? Porque aquí hay un tema que tú en la entrevista como Chati lo mencionaste y que mucha gente está atendiendo o está atento a esa distinción que tú hiciste. Ahora está implícito en tu llamado, pero yo creo que habría que hacerlo explícito. Cuando se habla de perspectiva de género, las mujeres tendríamos que estar súper contentas porque al fin nos va a tocar a nosotros derecho, igualdad. Y no es así, y tú ahí lo explicas claramente en parte, también lo incluiste ahora, pero suponte tú que yo estoy súper feliz porque al fin yo soy una alumna tuya y al fin va a ver todo con perspectiva de género. ¿Cómo me corriges tú de mi error? Ojo, antes que responda Rodrigo, solo agregar que incluso aparte de ser un principio rector de la Constitución del enfoque de género, es decir, para todo, incluida la educación, ojo, los principios rectores de educación que enfoque de género, políticas públicas y fallos judiciales. Cuando el juez falle, tiene que fallar con perspectiva de género. O sea, está en todo, digamos, es como el ketchup, en todos lados perspectiva de género. O sea, bueno, yo no soy experto en ideología de género, así que hablo más bien desde la opinión y desde la cultura general, lo que yo he visto como abogado que me interesa. ¿Qué es lo que se está viendo en nuestros lugares del planeta? Se está viendo mucho que, a ver, una cosa es el feminismo que busca efectivamente defender los derechos de la mujer, y otra cosa es la ideología de género que, si bien
parece haber partido como una defensa de los derechos de la mujer, básicamente lo que busca es defender los derechos de aquellas personas que son o se sienten oprimidas en virtud de su orientación sexual, que no es exactamente lo mismo, ¿ya? En términos jurídicos, lo que ha ido pasando en otros países con la ideología de género es que progresivamente los derechos que obtuvieron las mujeres han sido transferidos progresivamente a otras personas que se sienten mujeres, aunque no sean biológicamente mujeres. Y de hecho la tendencia es cada vez mayor, en el sentido de que, digamos, así como el feminismo radical terminó destruyendo la figura del hombre, pareciera que la ideología de género va a terminar destruyendo la figura de la mujer. O sea, estamos llegando a un punto en el cual, no sé, hombres son encerrados con mujeres, digamos, que porque se declaran mujeres, entonces los meten en una cárcel de mujeres, ¿cierto? Deportistas que son hombres y que compiten en competiciones de mujeres porque se declaran mujeres, ¿cierto? En hospitales públicos de Inglaterra ya no se puede llamar una madre, sino que hay que llamarlo persona, como la ley esta que aprobaron hace poco, porque sería ofensivo llamar a una mujer, mujer. Entonces, digamos, están pasando muchas cosas de ese estilo. La ideología de género, insisto, esto que estoy diciendo es una opinión, ¿ya? Hay que preguntarle, hay muchos expertos en este tema que conocen mucho mejor la materia. Me da la impresión de que la ideología de género no necesariamente favorece a la mujer, sino que va a favorecer a toda aquella persona que tenga una orientación sexual que se repute como, como víctima de algún tipo de segregación, de opresión. O sea, por definición, la ideología de género no favorece ni al hombre ni a la mujer heterosexual que se sienten contentos con su orientación sexual. Entonces, por eso, claro, se fue Martín Párez. Si los derechos sociales, por ejemplo, se empiezan a diseñar en base a políticas de género, lo más probable es que haya una lista de espera en la cual la primera fila va a estar ocupada por las personas que pertenezcan a los colectivos de género y solo en segundo o tercer lugar las personas que no tengan, digamos, temas de orientación de género. Bueno, ahora ya lo vimos claramente con esta reconceptualización con el tema de las personas menstruantes. No voy a dar la lata acá, pero voy a hacer una columna especial en la que voy a mostrar cómo desde Hannah Arendt, cada vez que tú te ubicas específicamente en un aspecto biológico para desarrollar una ideología, terminas en matanzas, en campos de concentración, etc. O sea, a ver, no hay nadie, y yo sé que nuestro amigo Mico, que dirige el Instituto de Derechos Humanos, lo sabe porque él ha estudiado a Hannah Arendt. No hay nadie que haya estudiado a Hannah Arendt que no sepa cuáles son las consecuencias políticas de hablar de personas menstruantes. O sea, reducir a una persona a una función biológica tiene efectos políticos tremendos para lo que significa después la destrucción de vidas humanas. Lo dejo planteado así porque no vamos a profundizar sobre eso. Sin embargo, en el tema de lo que significa la pugna entre derechos de la naturaleza y derechos de primera y segunda generación, ¿cómo finalmente crees que, o sea, en definitiva, acá va a haber en esa pugna, la pregunta es, ¿permite que existan certezas jurídicas que constituyen el fundamento del desarrollo económico de un país, o esas pugnas son irresolubles? A ver, derechos de ese tipo, lo mismo que aquellos derechos o atribuciones o facultades que se otorgan a las personas en función del indigenismo, normalmente toda esa clase de derechos que son, estamos hablando de los derechos de tercera generación, cuarta generación, quinta generación, y esos derechos tienen varias características comunes, ¿ya? La primera es que normalmente representan una limitación de los derechos de primera generación, siempre. Es decir, son limitaciones a la libertad individual o personal, son limitaciones al derecho de propiedad, son limitaciones a la libertad de contratación, etc. Siempre representan derechos, limitaciones de los derechos de primera generación. Es decir, por buenas o malas razones, no me meto en eso, normalmente un derecho de tercera generación, para existir, tiene que abrirse paso yendo en contra de la libertad y los derechos, digamos, de primera generación, ¿ya? A veces eso es necesario, yo no digo que no. Tú sabes que se dice usualmente que ningún derecho es absoluto, o sea, la propiedad admite limitación en función, por su función social, que incluye el medio ambiente, cosa que está regulada en la Constitución actual. Mucha gente no lo sabe, la Constitución actual protege el medio ambiente. Bien. La segunda gran característica de los derechos de tercera, cuarta, quinta generación, digo tercera porque todavía no se ponen de acuerdo cuánta generación hay, de la segunda generación para arriba, ¿ya?
que son los derechos al medio ambiente, derecho a la paz, derecho al desarrollo, etc., son que usualmente tienen efecto horizontal. Es decir, no son derechos, digamos, los derechos clásicos limitan el poder del Estado, es decir, operan de forma vertical. O sea, el derecho clásico limita el poder del Estado para que tú tengas más libertad. ¿Bien? Los derechos sociales, digamos, no limitan el poder del Estado, pero le piden al Estado, es decir, siguen siendo derechos que tienen una relación vertical entre el poder y la persona. Los derechos de tercera, cuarta, quinta generación, algunos o casi todos de ellos, son más bien, o operan más bien como derechos, lo que se llaman técnicas derechos horizontales, es decir, es un derecho por el cual yo utilizo el poder del Estado para obligarte a ti a hacer algo en favor mío o para dejar de hacer algo en favor mío. Entonces, por ejemplo, los derechos del medio ambiente significan que un colectivo random va a poder decir, mire, esta empresa hidroeléctrica se está instalando justo en el último nido del pájaro azul de la Patagonia que queda en Chile, por lo tanto, hay que detener esa represa o esa instalación industrial. Claro, evidentemente eso no lo hizo el pájaro azul, lo hicieron las personas que dicen representar al pájaro azul, es decir, son derechos que se entregan a unos para utilizar el poder del Estado en contra de otros y limitar esos derechos y libertades de otros. Eso es lo fregado de este tipo de derechos. ¿Te fijas? Y además que, digamos, me parece que no está regulado en la Constitución quiénes, digamos, van a ser los legítimos representantes del indigenismo, los legítimos representantes de la naturaleza, los legítimos representantes del medio ambiente, ¿te fijas? Hay un, digamos, a mí me da un mal feeling lo que pasó en la Convención Constituyente, o sea, cuando tú te das cuenta de que todos los representantes de estas minorías terminaron siendo gente de la extrema izquierda, digamos, uno podría pensar de que este tipo de representaciones podría abrir el paso a que llegue mucha gente representante de este sector ideológico o de un sector ideológico determinado que, escudándose en el medio ambiente, en la naturaleza, en el indigenismo, vaya en contra de los derechos y libertades de otras personas. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado y hay que ver muy bien cómo se desarrolla eso. ¿Ya? Ahora, ustedes están hablando del medio ambiente. Otro gran modificativo es el indigenismo, y que también incide en los derechos sociales, porque si tú, Vanessa, viste mi entrevista en la Bio, viste que yo cité el caso de la Corte Interamericana, Laca-Honja. Entonces, para nosotros, es de 2020, Laca-Honja versus Argentina. Para nosotros, digamos, para las personas comunes y corrientes, los derechos sociales son, o al menos como muchos de los constituyentes me imagino que están pensando en ello, y las personas que quieren cambiar la Constitución, mucha gente piensa en los derechos sociales como una prestación que te otorga el Estado. O sea, el Estado te va a dar salud, el Estado te va a dar educación, el Estado te va a dar, etc. Resulta que en Laca-Honja versus Argentina, la Corte Interamericana, aplicando el enfoque intercultural que también está en la Constitución del 80, terminó entendiendo que los derechos sociales de los indígenas significan expulsar a los criollos de los territorios ocupados, estamos hablando de Salta, en Salta, Argentina, ocupar a los criollos de los territorios indígenas, expulsar, a los criollos, a los argentinos no indígenas de los territorios ocupados, digamos, por los indígenas. Es decir, si para nosotros el derecho, al agua potable significa que el Estado tiene que otorgarnos agua, en Laca-Honja el derecho al agua significa que los no indígenas no pueden contaminar las fuentes de agua que utilizan los pueblos originarios, por lo tanto tienen que irse del territorio indígena. ¿Te fijas, no? O sea, ahí tienes otro modificativo brutal. Se terminan transformando los derechos sociales en un título que justifica la expulsión de personas del lugar donde viven. ¿Te fijas? Entonces, por eso te digo, o sea, digamos, hay el problema de una constitución digamos, tan adigarrada, ¿se hizo? Adigarrada, digamos, tan confusa, tan llena de calificativos, sustantivos, etcétera, es que empieza a dificultar el estudio de las normas que son realmente importantes, que, insisto en esto, seré majadero. Lo que hace una constitución es limitar el poder, por lo tanto lo que tenemos que fijarnos es cómo esta constitución limita el poder o cómo libera las manos de determinados organismos o instituciones para hacer y deshacer. ¿Bien? Y eso significa cómo está la separación de poderes, cómo está la relación entre las cámaras del Parlamento, cómo es la relación entre los tribunales de justicia y los poderes políticos y representativos, qué va a hacer la Corte Constitucional.
Eso es lo propiamente constitucional. Lo otro, a ver, lo otro puede estar o no, pero va a depender mucho más de cuestiones de tipo político-social que de lo que diga o no diga la Constitución. O sea, si nosotros ahora ponemos derecho, como pusiste recién, Martín, derecho a la seguridad alimentaria, y resulta que los rusos invaden Ucrania y cierran la producción de trigo de Ucrania, bueno, hasta ahí no me llegó el derecho a la alimentación, por lo menos en lo que al chico se refiere. Claro, ahora ya nosotros ya estamos cumpliendo el tiempo, yo les quiero dejar a los dos planteados para que les quede muy claro a los telepensantes, a propósito de los derechos sociales, lo que prima en la agenda de intereses de quienes apoyaron la redacción de una nueva constitución, que como bien nos ha venido planteando Rodrigo, no es el instrumento para que tenga por función primordial la satisfacción de estos derechos sociales, entre comillas. Bueno, entre ellos está, ¿qué pasó entonces? Para que en la mirada de los dos, y así vamos cerrando, para que quede muy claro a los telepensantes hacia dónde va Chile en caso de ganar el apruebo, con el derecho a la educación, el derecho a la salud, las pensiones y el derecho a la vivienda, y sumémosle la seguridad. Son las 5, uno diría, fundamentos de por qué hay gente que quería cambiar la Constitución bajo el supuesto de que la Constitución podía arreglar estos problemas. Martín, si quieres tú haces un resumen más o menos amplio desde lo que tú pudiste ver y de ahí le damos la palabra a Rodrigo y con eso cerramos esta muy, muy buena conversación respecto de el proyecto constitucional. Sí, mira, muy breve sobre esos puntos que tú tocabas. Seguridad se desdibuja, de hecho se nos rechazaron todas las indicaciones que presentamos para una garantía explícita de la seguridad e integridad personal de las personas, su familia y la propiedad privada y pública. Se rechazó, se sacó de la Constitución el terrorismo, su condena, sus inhabilidades. Se deja a las Fuerzas Armadas solamente para conflictos externos. En fin, la verdad es que más la desigualdad ante la ley, claramente en términos de seguridad, si este proyecto se aprueba, yo me sentiría mucho más inseguro en Chile. Desde el punto de vista de pensiones y salud pasa más o menos lo mismo. No hay libertad de elección, todos al sistema público, ya sea FONASA o al sistema estatal solidario de pensiones, digamos, con un aumento de costo en salud brutal que nadie calculó, con 3.300.000 personas obligatoriamente en las listas de espera en el sistema público y varios detalles más que revela que no hubo cálculo en esto. Y otros derechos, digamos, como educación, lo que pasa ahí es brutal. Es un sistema estatal público de educación, no queda ninguna claridad si va a seguir habiendo, y por tanto si no hay claridad en la Constitución, no lo hay, porque en derecho público se puede hacer lo que se mandata y no lo que se inventa después. Financiamiento a los establecimientos particulares subvencionados, 54% de la matrícula hoy día está en ese, veremos qué va a pasar, pero lo que se haga en educación es en los lineamientos que están en la Constitución. Sale explícitamente que hay que respetar y seguir esos lineamientos. No es como hoy día que hay libertad de educación. Bueno, eso se va terminando y por tanto lo que hay es lo que hablamos, una reducción de los espacios de libertad en pos de estas promesas de que el Estado nos va a solucionar la vida. Así que es un poco lo que se ve en este proyecto que espero que la gente lea, ya está disponible aquí. La semana pasada mostramos el libro de Axel Kaiser, ahora mostramos esta Constitución, ¿no? Me encantaría que esto sea un bestseller para que la gente lo lea realmente y se dé cuenta de lo que estamos enfrentando. Y ahí, Rodrigo, yo creo que desde el punto de vista jurídico está más espantado que yo, porque me imagino que como un abogado esto además está mal escrito. Yo estoy en la comisión de terminalización y estamos escribiendo, o sea, arreglando hasta los tiempos verbales. La verdad es que además tenemos problemas serios de ortografía y redacción. No, el tema, mira, en realidad da para mucho. A ver, cuando la Constitución del 80 plantea el principio de subsidiariedad, lo que está diciendo no es, mire, vamos a eliminar al Estado de la prestación de servicios sociales. Si eso fuera cierto, no tendríamos una ley Ricardo Soto, no tendríamos sistema UGG, no tendríamos educación pública, no tendríamos salud, que la tenemos. El tema está en que, en mi opinión, la genialidad del diseño constitucional del 80 consiste en que los constituyentes del 80 se dan cuenta de una realidad que es aplicable a toda América Latina. El Estado social en América Latina, en Europa a lo mejor funciona bien, yo diría que funcionaba bien, ¿ya? Porque ahí había una serie, entre los 50 y los fines de los 70, sin crisis del petróleo, economía bollante, pirámide habitacional, por supuesto que el Estado funciona, social funciona, pero hoy día no son las condiciones en Europa, y nunca fueron las condiciones en América Latina, por diferentes razones. Entonces, me da la impresión de que los constituyentes del 80, la genialidad fue descubrir que en América Latina, si tú le das más espacio a la sociedad, se logra de mejor forma la satisfacción de las necesidades sociales que entregándole las cosas solo al Estado, ¿ya?
Los 4 derechos sociales que tenemos acá, básicamente desaparece la intervención de la sociedad en la prestación de los derechos sociales o está muy regulada, de manera que volvemos a la estatización propia de la Constitución del 25. Y quiero reforzar lo que dijo Martín, porque en el punto 284, artículo 19, se habla dice, la Constitución garantiza la libertad de enseñanza y el deber del Estado a respetarla. Entonces uno dice, fantástico, se reconoció la libertad de enseñanza en la nueva Constitución, pero resulta que hay una tremenda letra chica que es, en el artículo 17 se crea el Sistema Nacional de Educación, que abarca los establecimientos públicos y los que sean reconocidos por el Estado. Katia en un tweet estaba diciendo, ven, la Constitución reconoce a los establecimientos reconocidos por el Estado, o sea que él ya está en enseñanza. No, señor, o sea, sí, podría ser. Pero el problema está en que, también lo acaba de decir Martín, cuando se define la educación en esta Constitución, se le asignan una serie de principios de contenido amplísimo y que no están necesariamente compartidos por toda la sociedad. Son no discriminación, inclusión, interculturalidad, enfoque de género, carácter no sexista, pertinencia, son puros conceptos abiertos que todo indica en esta configuración constitucional que los va a definir ¿quién? El Parlamento. El Parlamento va a definir el contenido de estos contenidos. Entonces resulta que, y también hay fines tales como la conciencia ecológica, la justicia social, la convivencia democrática, etc. Entonces, el problema es que se dice que todas las instituciones y establecimientos reconocidas en el Sistema Nacional de Educación se regirán por los fines y principios de este derecho. Se acabó la libertad de enseñanza. O por lo menos queda muy acotada, porque cualquiera sea su proyecto educativo, usted va a tener que ceñirse a estos principios que a su vez van a ser interpretados por las fuerzas políticas. Lo mismo pasa con la libertad de cátedra. Dice, la libertad de cátedra reconocida en el ejercicio de las funciones de los educadores en el marco de los fines y principios de la educación. Y finalmente, creo que esto está en la formación de los profesores que trabajan en el sistema público de educación. Es decir, claro, se reconoce la libertad de enseñanza, pero esa libertad de enseñanza queda muy disminuida cuando al mismo tiempo se le asignan contenidos de fondo a la educación, contenidos de fondo que no tienen tanto que ver con el contenido propiamente científico, pedagógico de cada carrera, sino que a principios que sobrevuelan toda la actividad educacional y que tienen que ser respetados por los establecimientos y por los profesores. Entonces se abre una gran interrogante. O sea, el problema es que podemos quedarnos sin libertad de enseñanza de dos maneras. O podemos no tener establecimientos educacionales, o una forma más sutil pero igualmente efectiva, es permitir que se creen establecimientos educacionales, pero que no puedan escoger su plan de educación. Y el tema del financiamiento también, o sea, el hecho de que el financiamiento dé preferencia o se explicite, va específicamente a instituciones de educación superior estatales, etcétera, también es otra manera de intervenir en un mercado y de generar por competencia desleal, si uno lo quiere. Si no estuviera la mano del Estado metido ahí, uno diría que hay competencia desleal y se está tratando de aniquilar la oferta a través de un uso abusivo de un poder monopólico, que es, en este caso, los recursos de todos los chilenos en pos de un proyecto político. Entonces, ahí también hay otra cosa, hay otra entrada que es material específicamente, y me imagino que así como quedó para las universidades, habrá quedado, no sé, si ustedes lo vieron, también para el financiamiento de las escuelas, de todo lo que es la educación particular subvencionada. Es decir, habla del sistema educativo en general, el Sistema Nacional de Educación, donde van a estar todos los establecimientos, todos. Así entendí yo por lo menos. Sí, así se elimina el lucro en todo, porque quedan algunos CFT o colegios particulares pagados, pero se elimina el lucro en general en la actividad educativa. O sea, no, sí, mire, que se elimine el lucro podría ser, digamos, si la educación subvencionada, por ejemplo, en el sistema actual, por ejemplo, a mí no me gusta tanto, pero puede ser un sistema en el cual la libertad de enseñanza conviva con un financiamiento estatal, siempre y cuando se defienda efectivamente la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra, ¿ya? Pero es muy distinto cuando porque pongámonos, Martín, en el caso contrario, pongámosle que hay financiamiento pleno y absoluto para los establecimientos privados, para los tratamientos subvencionados, pero te tienen manejado el plan educativo. Llegamos a lo mismo, ¿te fijas, no? Sí, sí, Eso es lo que dice. Lo importante es la libertad de cátedra. El financiamiento también es una condición material, o sea, sin financiamiento no van a haber más colegios que los colegios estatales. Así es. Bueno, pero dicen, Rodrigo, que
paga la fiesta, pone la música. Y lamentablemente eso, por lo mismo que tú decías antes, que se descubre, ¿no es cierto?, que nosotros somos malos para tener burocracias profesionales que sirvan a una prestación desde el Estado de servicios al modo que lo hacen los países que nos gustaría parecernos. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros seguimos ese principio, es una mala idea que los recursos se destinen específicamente a aquellos establecimientos que tengan el amparo y el paraguas estatal y no el privado, o al privado, pero sin ponerle una limitación clara a la intervención en qué es lo que se enseña y cuáles son los currículums que se exigen, que es lo que nosotros tenemos hoy día, que si uno revisa los currículums realmente se va a espalda, porque ya tenemos un adoctrinamiento muy fuerte que explica el desembarco de las nuevas generaciones del proyecto que tenía Chile en vías del desarrollo y siendo la, comillas, joya de Latinoamérica, ¿no? Yo les agradezco su participación en este primer programa de Las Verdaderas Mentiras. Tienen cada uno su último espacio para cerrar algunas ideas que quisieran cerrar. Rodrigo, partimos contigo, luego Martín, y yo entonces hago la despedida a nuestros queridos telepensantes que sé que van a haber disfrutado de esta conversación. Rodrigo. No, yo diría que básicamente, como reitero la idea de que la Constitución del 80 consagra el principio de subsidiariedad no tanto por un amor desenfrenado por el lucro y el mercado, que eso ha sido un error tremendo. El principio de subsidiariedad simplemente señala que cuando la sociedad puede atender por sí misma sus propias necesidades, el Estado debe dar espacio a la sociedad para que la sociedad crezca de manera libre y responsable. Y que, al contrario, cuando la sociedad no puede asumir un determinado proyecto social por su complejidad, por su tamaño, es ahí cuando el Estado debe, y de hecho la Constitución del 80 lo dice, el Estado debe actuar. Por lo tanto, el principio de subsidiariedad nunca significó la mercantilización de los derechos sociales, muy lejos de eso, al contrario. Yo me atrevería a decir que el gran problema para el proceso constituyente actual es precisamente la existencia de la sociedad que ha crecido al amparo de la Constitución del 80. Una sociedad mucho más independiente de lo que muchas de las personas que están ahí pensaban. Yo creo que esa es la gran resistencia que se está, digamos, que probablemente va a aparecer a este proceso constituyente. Entonces, yo llamaría primero a entender que, a ver, el principio de la opción entre Estado social y Estado subsidiario no es realmente una opción que le corresponde hacer a un jurista, no me corresponde hacerla a mí, la tiene que hacer el proceso político o el proceso constituyente. Pero sí llamaría yo a las personas a fijarse en cómo la nueva Constitución defiende la libertad política, porque ese es el objetivo primario de una Constitución y es lo que la Constitución puede realmente hacer. Los objetivos socioeconómicos son algo que solo puede alcanzarse de manera muy indirecta a través de una Constitución, por lo tanto eso no va a ser lo más importante. Cada vez que la Constitución diga, la Constitución hará, se creará, se otorgará, esas son políticas públicas, y esas políticas públicas dependen de factores que no se manejan en una Constitución. Entonces hay que tener mucho más ojo, hay que fijarse mucho más en cómo la Constitución regula el poder y la libertad, que cómo regula el tema de los derechos sociales. Súper, Martín. Sí. Yo cortito tomando alguna de las ideas de Rodrigo, que efectivamente tenemos una sociedad independiente y todos valoramos esa libertad, ¿no es cierto? Y lo invito nuevamente a leer, a que parezca ahí rayado este borrador para que la gente se dé cuenta de lo que ahí sale, y fijarse en dos cosas. Uno, efectivamente, esta pérdida de libertad en pos de derechos y promesas de bienestar, que no van a llegar, pero la pérdida de libertad sí se va a quedar, y queda muy claro en muchos artículos. Y lo otro, esta política identitaria, Vanessa, que yo creo que tú la puedes explicar mucho mejor que yo, pero efectivamente que nos divide, en vez de constituir un proyecto común para salir para adelante, para ver cómo tomamos lo común de todos y construimos un proyecto país, bueno, nos divide por raza, por sexo, por en fin, una pila de características, también pues, segmentándonos y especificando ahí esas categorías, quitándole nuevamente libertad a las personas para que se autodeterminen y desarrollen su proyecto de vida como cada uno mejor le parezca. Entonces, echen una lectura a esto. Yo agradezco a Rodrigo que nos da luces claramente con una claridad muy superior a la que yo puedo tener por lo menos, y bueno, es valiosísimo. Así que muchas gracias por el programa hoy día. Sí, Rodrigo, muchas gracias que has invitado, obviamente, que a profundizar en cualquier otro tema que nos quieras aportar. Y yo solamente decir que los derechos de primera generación, los derechos fundamentales son anteriores a la existencia del Estado. De ahí que no debiese de existir absolutamente ningún derecho que pusiera en tela de juicio o mermara el derecho de cada persona a la vida, a la propiedad o los bienes, lo que es equivalente al derecho a la autosubsistencia.
Lo que se hace cuando se destruyen las condiciones jurídicas que permiten el desarrollo económico de los países es destruir la posibilidad, mi estimado telepensante, suya, mía y de todos nosotros, de cada uno de nosotros, de trabajar para parar la olla, para que uno pueda subsistir por sí mismo. ¿Y qué es lo que resulta de eso? Que al final uno tiene que abandonar el país. Si no me cree, vaya y converse con los venezolanos. Entonces, cuando uno no tiene asegurado el derecho a la autosubsistencia, tampoco tiene derecho a la vida. Por lo tanto, no sirve de nada que a uno le aseguren el derecho a la vida si por otro lado a uno le destruyen las condiciones de mercado y las condiciones jurídicas, la certeza jurídica en el país para que uno pueda parar la olla. Por lo tanto, lo que yo hubiese querido, así como un sector liberal pensaba que en una de esas, en sus quimeras, porque no sé en qué parte del planeta viven, de un proceso que nace de la violencia y del quiebre del Estado de Derecho, podía surgir una carta magna santificada, ¿no es cierto?, con la solución para todos nosotros. Bien, ellos pensaban que podíamos avanzar hacia una constitución más liberal que la que teníamos. Una cosa increíble, ¿no? De orates, tan de orates como lo que hemos venido trabajando. Y yo sí les quiero decir que si nosotros queremos realmente poner un límite al avance del poder político, por lo tanto, a las tiranías, los totalitarismos, los autoritarismos sobre los derechos individuales, tenemos que entender que nuestros derechos individuales son anteriores a la existencia del Estado. De ahí si el Estado puede venir y arreglar un par de cosas y ayudarnos, perfecto. Pero eso es un principio que jamás debimos de haber transado y es por ahí por donde se nos cuelan nuestros adversarios políticos que lo que quieren es el poder total. Así que ese sería mi mensaje para que lo tengamos a la vista. Por eso John Locke dice, mi vida, mi libertad y mis bienes, pero antes de eso habla del derecho al autosustento y en ese contexto es que nosotros debiésemos hoy día poder llevar a los tribunales penales internacionales a todos los dictadores que han destruido las condiciones de mercado y provocado el hambre y la muerte por hambre y el deterioro de la vida y las condiciones materiales de la vida de cuánta gente que por sí misma lo podía hacer. Y el día que esperó que el Estado lo hiciera, terminaron en la inopia. Así es que eso también tenemos que tenerlo a la vista. Bueno, mis estimados telepensantes, he aquí un nuevo programa, La Industria del Miedo. Nosotros que estamos siendo financiados por los Soros del otro lado del nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces, por eso preferimos los canales de YouTube, porque aquí podemos lucrar aún más. Les mandamos un caluroso saludo y esperamos que estos programas vayan entonces apoyando vuestra reflexión, vuestro propio pensamiento. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros y Martín por acompañarme en esta larga marcha en defensa de nuestra libertad. No, chao. Chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.